Damos inicio en esta semana a la unidad 8, correspondiente a estadística descriptiva. Vamos a ver algunas definiciones en las cuales necesito que ustedes se vayan fijando bien porque esta semana hay evaluación y esta semana que hay evaluación va a venir de estos conceptos que tenemos aquí y por tanto no hay ejercicios que resolver en este contenido, sino que lo que van a hacer ustedes es ver el video, ir subrayando las partes más importantes y luego yo les voy a mandar la evaluación de estos conceptos. Toda esta semana, así va a ser que ustedes vean los videos atentamente, estudien los conceptos para que luego puedan completar el formulario y puedan hacer su respectivo laboratorio. Entonces vamos a ver algunas definiciones muy importantes que se vienen viendo en grados anteriores. ¿Qué es la población? Nosotros en estadística oímos el concepto de población y nos dice que se define como población a un conjunto total de individuos. Ponga mucha atención, dice a un conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre el que se está interesado en obtener conclusiones. Es decir, que la población es el todo. Ahora, si se toma una parte de la población con el propósito de ser estudiada, a este grupo seleccionado se le conoce como muestra. Quiere decir que la muestra es una parte de la población. Al tipo de información que se desea investigar se le llama variable estadística. Es decir, que la información que vamos a determinar o que se estudia, a ella vamos a llamarla como variable estadística. Una variable estadística es una propiedad que es susceptible a tomar diferentes valores y que puede ser medible u observable. Entonces, una variable es aquella que puede ser medible. Las variables estadísticas pueden clasificarse tal como muestra el esquema. Una variable estadística se divide en cualitativa y cuantitativa. La cualitativa puede ser nominal y ordinal, y la cuantitativa puede clasificarse como discreta y continua. Es decir, que la variable puede ser de dos tipos, cualitativa y cuantitativa. Y si es cualitativa, puede ser nominal y ordinal. Y si es cuantitativa, puede ser discreta o continua. Una variable se llama cualitativa si expresa distintas cualidades. La misma palabra lo dice, cualitativa de cualidades, características o modalidades. Las variables cualitativas, como dice acá el esquema, se dividen en nominal y ordinal. Bueno, pero primero quiero que diferenciemos que una variable cualitativa es aquella que se refiere a cualidades. Por ejemplo, podemos decir el color de piel, acá el estado civil, el país, el idioma. Entonces, eso nos estamos refiriendo a una cualidad. ¿Por qué? Porque no lo podemos medir. No podemos dar una definición numérica. Entonces, estas variables cualitativas, lo primero que es identificarlas, ¿verdad? Que si es una variable cualitativa. Si es cualitativa, se va a dividir en nominal y ordinal. Entonces, las variables cualitativas nominales no pueden definirse mediante un orden, ¿verdad? Por ejemplo, país, idioma, estado civil y sexo. No podemos definir un orden, primero, segundo, tercero. Entonces, estas variables cuantitativas nominales no pueden definirse mediante un orden. Ahí tenemos que estar claros porque luego vamos a diferenciarlo. Las variables cualitativas ordinales, la misma palabra también nos lo está diciendo, ordinales viene de orden, pueden tomar distintos valores ordenados, siguiendo una escala establecida. Por ejemplo, malo, ¿cómo lo podemos clasificar? Malo, regular y bueno. Entonces lleva una escala de medición, pero que no es numérica, sino que es cualitativa. Entonces, pero lleva un orden. Entonces, estas variables cualitativas las podemos diferenciar o las podemos identificar que son nominales y ordinales. Nominales
si no llevan un orden establecido. Ordinal llevan un orden, pero siempre son cualitativas, es decir, que no tienen una medición numérica. Las variables cuantitativas, aquí la misma palabra también lo está diciendo, cuantitativa de cantidad, toman valores numéricos. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. ¿Cuándo van a ser discretas? Cuando toman valores numéricos enteros no negativos. Por ejemplo, número de hijos. En número de hijos, yo puedo decir que en una familia hay 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, pero no podemos decir que en una familia hay 3.5, 3.7. Entonces, solamente son valores enteros y no negativos. Las variables cuantitativas continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores. Por ejemplo, el peso. El peso de una persona puede decir usted pesa que 3 libras y media, 3.5, pero ya ahí estamos hablando de valores también que son decimales, la altura, gastos familiares. Podemos decir que tenemos un gasto familiar de 300 dólares con 75 centavos. Entonces, hay números que son decimales. En ese momento es cuantitativo, pero continuas. Y está cuantitativa discreta que no puede tomar valor, solo toma valores enteros, no decimales ni negativos. Y la continua toma cualquier valor dentro de un intervalo, que puede ser un número decimal. Entonces, esas son las definiciones que tenemos por el momento. Vamos a ver otros aspectos. Acá tenemos los problemas donde vamos a aplicarlos. De estos ejercicios voy a ubicar en el laboratorio algunos de ellos en los cuales ustedes van a identificar población, muestra, si la variable es cualitativa, cuantitativa, si es discreta o es continua. Entonces, todos esos aspectos los vamos a aplicar aquí en estos problemas. Para cada una de las siguientes situaciones determina, dice, la muestra, la variable estadística y su clasificación. Tenemos el literal A. En la Biblioteca Nacional de El Salvador se desea conocer el estado de los libros de matemática y estos se extraen de los primeros 10 estantes para caracterizarlos como buenos, malos o inservibles. Cada uno de estos literales de la parte 1 yo voy a encontrar su muestra, su población, muestra, variables estadísticas y su clasificación. Y de la parte 2 vamos a determinar las variables estadísticas presentadas. Si son variables cualitativas, entonces se van a clasificar en nominales u ordinales, o si son cuantitativas, si son discretas o continuas. Por lo tanto, ustedes tienen que leer más despacio esas definiciones, irlas subrayando para que vaya sacando usted las ideas importantes de cada definición y lo pueda aplicar. Entonces vamos a resolver esto. Vaya, para la parte 1 dice que identifique su población. Ahora, lean bien el problema, léanlo bien. Dice, en la Biblioteca Nacional de El Salvador se desea conocer el estado de los libros de matemática y estos se extraen de los primeros 10 estantes para caracterizarlos como buenos, malos, inservibles. Primero identifico cuál es la población. Y decíamos en la definición que la población es el todo de lo que yo estoy hablando. ¿Y de qué estoy hablando? Entonces, veamos aquí que yo estoy hablando de los libros de matemática de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Entonces, mi población son los libros de matemáticas de la Biblioteca de El Salvador. ¿Y por qué eso es la población? Porque es el todo de lo que yo estoy hablando. Ahora, ¿cuál es la muestra? La muestra es una parte de la población. Y volvamos a leer. Y dice, estos se extraen de los primeros 10 estantes. Entonces, los primeros 10 estantes son la muestra, porque yo ya tomé una parte de la población. Ahora bien, ¿cuál es la variable? Como la variable dice que es algo medible, que se puede medir, entonces, ¿cuál es la variable?
dice acá, están para garantizarlos como buenos, malos. ¿Qué vamos a medir? En qué condición están los libros, que sería el estado de los libros de matemáticas. Como tipo, sería aquí la variable estado de los libros de matemáticas, tipo, ¿qué tipo es esto? La variable, el estado de libros de matemáticas. ¿Puedo clasificarla como cuantitativa esa variable? No, porque yo no puedo decir está un 20%, un 30%, bueno, malo, sino que ¿cómo puedo decir? Está bueno, malo, inservible. Entonces, una variable cualitativa. Esta, la variable estado de libros de matemáticas, una variable cualitativa. ¿Y por qué es cualitativa? Porque se refiere a una cualidad, no es medible. ¿Y qué tipo de variable cualitativa? ¿Lleva un orden? Yo puedo decir que bueno, malo, lleva un orden. Entonces, si lleva un orden, sería ordinal. Y si no lleva un orden, veamos aquí donde están los conceptos. Acá lo tenemos. Decía aquí que si las variables cualitativas no llevan, aquí está, la variable nominal no puede definirse mediante un orden. En cambio, las variables ordinales llevan un orden. Por lo tanto, esta variable, estado de los libros, ¿lleva un orden? Sí. ¿Y cuál sería entonces? Ordinal. Entonces sería la variable estado de los libros de matemáticas. ¿Qué tipo de variable? Es una variable cualitativa porque no lleva una medición. ¿Y qué tipo de variable cualitativa? Ordinal porque lleva un orden, bueno, malo, inservible. Eso sería el literal 1A. Vamos a ver el 1B. Leamos el problema primero. De todos los niños en edad escolar del Salvador, se encuentran a los que están en 9º grado para conocer si les gusta la música electrónica o la instrumental. ¿Cuál sería mi población? ¿De quién están hablando? La población es mi todo, entonces sería los niños en edad escolar del Salvador. Miren, ¿por qué? Porque está hablando de los niños en edad escolar del Salvador, de todos, ¿verdad? De todos. Entonces, esa es mi población. ¿Cuál sería mi muestra? La muestra es la parte que obtengo de la población. Se encuentran a los que están en 9º grado. Entonces, mi muestra van a ser los niños de 9º grado. ¿Por qué? Porque mi todo es los niños en edad escolar del Salvador, de todo El Salvador, pero del Salvador yo saco una parte. ¿Cuáles son? Los de 9º grado. Esa sería mi muestra, una parte de la población. ¿Cuál sería la variable? La variable es algo medible. ¿Y qué vamos a medir? Vamos a ver de todos los niños en edad escolar que se encuentran a los que están en 9º grado para conocer si les gusta la música electrónica. Entonces, ¿qué vamos a medir o qué vamos a estudiar? Música preferida. Eso es lo que vamos a estudiar. La variable a estudiar es la música preferida. Ahora, ¿qué tipo de variable es? La música preferida puede ser cualitativa o cuantitativa. Entonces, ¿qué es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Música preferida, yo no puedo decir 3, 4, 5, no. ¿Cómo decimos? Música preferida, ¿verdad? Entonces, ya solamente empiezo a decir qué tipo de música prefiero y esa sería cualitativa. ¿Sería ordinal o nominal? Ordinal si lleva un orden. Entonces, pero como la música preferida puede ser diferentes tipos de música que le pueda gustar, no lleva un orden, ¿verdad? Yo puedo mencionar unas y otra persona puede mencionar otra, entonces no lleva un orden, por lo tanto es cualitativa, nominal, porque no lleva un orden. Ahí debemos de tener claros esos conceptos. Por lo tanto, ustedes van a hacer el literal C, D y E. ¿Qué es lo que van a hacer? Léanlo primero y luego sacan su población, su muestra, variable. ¿Qué tipo de variable es? Si es cualitativa o cuantitativa. Si es cualitativa, ¿cómo se clasifica? Y si es cuantitativa, ¿cómo se clasifica? Literal C, D y E. Es el que van a trabajar ustedes. De estos tres, C, D y E,
voy a ubicarlo ahí en el laboratorio. Entonces puede hacer que yo les diga, por ejemplo, en el Parque Nacional Montecristo se desea saber los años de vida que tienen todos los árboles de ciprés que hay. ¿Cuál es la población? Entonces, literal A, literal B, y yo lo voy a escribir. Entonces, háganlo en su cuaderno, intenten dar las respuestas para que en el laboratorio cualquiera de estas tres va a salir para ver si ustedes ya lo hicieron y lo hicieron correctamente. Vamos a la parte 2. Determina si las variables estadísticas presentadas a continuación son cualitativas y si son cuantitativas. Vamos a ver la parte 2. Literal A, el grupo sanguíneo de una persona. Vienen ustedes y dicen, bueno, ¿se puede medir? ¿El grupo sanguíneo de una persona se puede medir? No, ¿verdad? Porque a usted le dicen son de RH positivo, pero le dan una letra, no le dan la medición, no le dan un número. Por lo tanto, el literal A es variable cualitativa. Ahora la pregunta ¿es nominal? Si es cualitativa, ¿es nominal o es ordinal? Entonces, ordinal si hubiera un orden, pero no hay ningún orden. Entonces sería nominal. Esa sería la respuesta del literal A. Vamos a ver el B. Temperatura en grados centígrados. ¿La temperatura es cualitativa o es cuantitativa? La temperatura, cuando ustedes oyen, está a 0 grados, está a 10 grados. Entonces está hablando de cantidad. Entonces, por lo tanto, es una variable cuantitativa. Si es cuantitativa, ¿es continua o es discreta? Entonces, volvamos aquí, para ello ustedes ya leyeron, y cuantitativa, discreta, toma valores numéricos enteros, no negativos. Y la variable continua, la variable cuantitativa continua, toma cualquier valor. Entonces, la variable discreta solamente toma números enteros. Por lo tanto, temperatura en grados centígrados puede decirse 3.5, 8.5, entonces sería continua. El 12, grado de escolaridad, el grado de escolaridad, grado, primero, segundo, tercero, pero no le da una numeración, ¿verdad? Entonces, viene usted y dice, es cualitativa. ¿Y qué tipo de cualitativa es? Ordinal, porque lleva un orden, primero, segundo, tercero, cuarto, lleva un orden, por eso se llama ordinal. Literal D, la religión la puedo medir, puedo decir que es numérica, no, ¿verdad? Entonces es cualitativa, la 2D, cualitativa. Entonces, ¿la religión será ordinal? ¿Lleva un orden? No, no lleva un orden, por lo tanto es nominal. 2E, lugar de nacimiento. Puede ser que usted nació en San Martín, en San Salvador. Entonces, ¿es numérica? No, ¿verdad? Es cualitativa. Entonces, cualitativa. ¿Lleva un orden? No, porque no podemos decir el primer departamento, el segundo, no, que no lleva un orden. Entonces, por lo tanto, es nominal. 2F, número de alumnos, número, bien nos está diciendo, entonces es una variable cuantitativa. Aquí está, cuantitativa. ¿Y será discreta o es continua? La discreta no puede tomar decimales ni números negativos. Entonces yo digo número de alumnos, 5, 4, 3, 20, 80, pero no puedo decir 3.5, 2.3. Entonces, por lo tanto, es cuantitativa, discreta. Por lo tanto, nos queda el literal G, I, K, H, J, K. Cualquiera de estos nos va a salir en el laboratorio. Por ejemplo, yo digo número de clínicas médicas por municipio. ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa? Entonces viene usted y va a marcar si para usted es cuantitativa y qué tipo de cuantitativa es, ¿verdad? Entonces eso es lo que va a salir. Por lo tanto, necesito que vea usted muy bien el video, lo estudie mucho. Aquí no hay ejercicios que resolver, sino que usted va a resolver los demás literales para practicar, pero no me va a mandar fotografías que ya los resolvió. Ahí va a quedar en conciencia de cada quien de ustedes que lo resuelva, porque como de esto va a venir en el laboratorio y si ustedes no los han practicado, los conceptos, ni han leído los conceptos, ni ha visto el video, entonces no va a poder contestar.
Por lo tanto, usted solamente hace literal G, A, H, I, J, K y L para practicar. Y si tiene dudas, señor, yo no sé, por ejemplo, el K, presión arterial, si es cualitativo o cuantitativa, para que le quede claro. Y lo importante es que lo sepa diferenciar, porque si yo le ubico el K en el laboratorio y les pregunto qué tipo de variable es, presión arterial, ¿es cualitativa o cuantitativa? Entonces, usted debe de diferenciar si es cuantitativa, qué tipo, ¿verdad? Si es cualitativa, qué tipo. Entonces, estos nada más son para que practiquen. No me va a entregar evidencias ni fotos de ellos. Allá cada quien, si lo practica o y si no lo ha visto, pues va a salir mal en el laboratorio.